Este es un conflicto, lo decíamos, que va mucho más allá del Silala. Tiene que ver además con un problema histórico con dos países, Mónica, que no tienen relaciones diplomáticas. Sí, ese es el problema, ¿no, Paz? La idea es que tratar de explicar un poquito más de lo que significa esto, porque estamos hablando de un río chiquitito, ¿no es cierto?, que tiene un caudal de agua importante, pero no digamos que es enorme. ¿Por qué? O sea, ¿era necesario llegar a La Haya para pelear por eso? En principio no era necesario. Este es el tipo de conflicto que los países pueden resolver por otros medios, no los medios legales. Los medios legales toman muchos años y son costosos. Eso es un hecho y lo sabemos porque ya tenemos dos casos anteriores ante la Haya. Este caso, de hecho, muestra que Chile y Bolivia intentaron, pese a no tener relaciones diplomáticas, solucionarlo con diálogo. Y hay diálogo desde el año 2000. Las actas de esa conversación entre Chile y Bolivia son parte ahora del procedimiento, pero ese diálogo no fructificó en un acuerdo. Y tengo la impresión que incluso hasta antes de llegar a esta audiencia hubo todavía intentos de llegar a algún acuerdo extrajudicial. No necesariamente tuvimos que llegar acá, pero llegamos acá porque la decisión, como se explica en el reportaje de Mónica, fue es posible que la relación que ya está tensa se tense aún más con dos casos simultáneos. Y es mejor que se aclare cuáles son los derechos que tiene Chile como país ribereño. Da lo mismo si el río es pequeño o grande. Los países que tienen un río compartido tienen una comunidad de intereses y hay que, en un momento de escasez hídrica, aclarar cuáles son esos derechos. Y hay un tema además también, Paz, además del tema del derecho internacional, tiene que ver con lo que le pasa a las comunidades que también viven en torno a ese río. Claro, yo creo que ahí lo que comentaban la gente del pueblo es básicamente que es un recurso escaso y hay que cuidarlo entre los dos países. Ahora, lo que me pasa a mí con el Silala es que siento que es un síntoma de una enfermedad mayor, que es este problema que tenemos en las relaciones, y si un día el Silala, mañana será otra cosa, y nunca vamos a terminar de pelear con Bolivia hasta que no establezcamos un canal de comunicación, Paz. Sí, porque lo que pasa es lo siguiente, los métodos de solución de controversias, ya sean diplomáticos o más formales y legales como este, solucionan un aspecto, es decir, dan claridad, certeza jurídica sobre un aspecto, en este caso, los derechos sobre un río. En el caso anterior, si había o no obligación de negociar, pero las relaciones entre los estados necesitan cambios de actitud, no solo ni siquiera a nivel de los jefes de Estado, sino que también de la sociedad civil. Y por eso tenía mucha razón Sergio Molina al final de tu reportaje, Mónica, cuando dice es importante cuando esto pase aprender a ganar y aprender a perder. A Bolivia le costó mucho y le está costando mucho aceptar el primer fallo. Y eso es verdad, hay algunos fallos que son particularmente dolorosos y tenemos que ver un proceso histórico de poder aceptarlo. Hay un tema que me acuerdo mucho que sucedió con La Haya, pero con Perú, de este famoso fallo salomónico que finalmente de una u otra manera deja contentos a los dos países. ¿En este caso se da esa posibilidad, Paz? ¿Se podría? Es que el fallo de Perú, bueno, mi opinión personal es que no fue salomónico. ¿No? No, de hecho yo escribí una columna que se llama Abramos la caja negra, donde nosotros perdimos parcialmente y tendríamos que haber hecho un poquito de reflexión en vez de tener una narrativa, no, la Corte fue creativa, también hubo un problema que nuestros documentos no eran claros. Y a partir de eso la relación con Perú es mejor. Pero hay que verlo en un contexto histórico. Las relaciones no mejoran ni al año siguiente, ni al día siguiente, ni 5 años después. Sobre todo, una relación tan difícil como esta. Necesita más tiempo, yo le daría más tiempo. Después que tengamos el fallo, a ver si podemos llegar a alguna relación mejor. Pero necesita sociedad civil, no solamente gobiernos y no solamente un tribunal. Ya, y nosotros en el reportaje, bueno, entrevistamos a la gente, la verdad que en general se está confiado de que los argumentos chilenos van a ganar, pero ¿qué pasaría? ¿Podría haber otro fallo salomónico, algo que sea un poco aunque para no uno? coincida la paz. Aunque tú no coincidas, o sea, algo que sea un poquito para uno, un poquito para otro. Lo que va a pasar es, bueno, el caso, como bien se explicó, el caso ya no versa sobre si es río o manantial, Sí. Eso está claro. Sí. El caso versa sobre el uso equitativo y la Corte va a explicar bien en qué consiste un uso equitativo. Y Chile pide algunas cosas, Bolivia pide otras, y además, bueno, está el tema de la sequía, pero hay principios fundamentales que se aplican a todos los países que comparten un recurso hídrico además que en emergencia climática hay cada vez menos. Por supuesto que esa narrativa de explicar cómo es un uso equitativo le puede servir, entre comillas, a las partes, pero no va a contribuir a una narrativa de culpar a uno del robo, porque ese ha sido el término que has usado, del robo de agua que afecta al otro.
por la naturaleza del derecho internacional, está a contribuir a la paz. Y la paz es un recurso escaso que atraviesa de un país a otro, poder ocuparlo de una manera racional. Y como decía Mónica, es un recurso que evidentemente se va a hacer más escaso con el correr del tiempo y posiblemente estas controversias por el uso del agua vayan aumentando. Ahora, ¿qué se viene para esta semana también? Bueno, esta semana va a ser muy interesante. Parte Bolivia con su respuesta a nuestra demanda. Al día siguiente es la contrademanda boliviana, o sea, argumentos diferentes, y luego tenemos 2 días dedicados a la interrogación de los expertos científicos, hidrólogos, ingenieros hidráulicos y geólogos, cosa que no hemos tenido expertos antes en nuestros casos, explicando cómo se formó esta agua, cómo asciende y cómo corre. Porque las canalizaciones que bien mostró Mónica no es el equivalente a una bomba que está empujando el agua. Claro. Es algo bastante modesto y además hecho con el permiso de Bolivia. Así que bueno, yo creo que va a quedar bastante claro cuál es la situación del río. Y yo creo sinceramente que aunque idealmente no deberíamos haber llegado a esto, debió haberse solucionado con diálogo. Ahora que estamos ahí, vale mucho la pena, porque la claridad, la certeza jurídica siempre es importante. En este caso siempre se ha utilizado, sobre todo en el gobierno de Evo Morales, los casos un poquito como herramienta de política local, y eso no es lo ideal. Estos casos están para mejorar las relaciones entre ambos países, y aunque eso demore, yo creo que vamos hacia allá. Y de hecho, Mónica, bueno, tú has sido testigo y estuviste ahí, y probablemente el nivel también de las declaraciones de los políticos bolivianos han ido un poco cayendo también en intensidad de lo que era Evo Morales, ¿o no? Claro, efectivamente ahora hay un gobierno que también es del mismo partido de Evo Morales, pero tienen ciertas diferencias, y yo creo que ahí hay distintos matices. De hecho, hay bastante pesimismo en Bolivia, todo el mundo está hablando de que vamos a perder de nuevo, o sea, los titulares de los diarios ya dan prácticamente por perdido el caso, lo han asumido, diciendo que en el fondo fue un error lo que hizo Evo Morales de haber amenazado con eso, porque después él mismo reconoce que es un río, él mismo lo reconoció antes de irse. Entonces hay como un poco de como culpar a Evo Morales de un mal paso, pero bueno, todo esto es política. Evo Morales quiere ir a la reelección nuevamente, este es el mismo partido, no sabemos, yo la verdad que no sé políticamente cómo va a jugar el caso. Si ganamos otra vez, hay que decir que tendríamos 2 fallos no salomónicos favoreciendo a Chile, que eso podría ser, y también que el Pacto de Bogotá demuestra ser útil para demandar y no solamente para ser demandado. Así que hay varios elementos que veremos en los próximos meses. Esto toma algunos meses, como dijiste Lo tú. último, Paz, tú que has tenido experiencia en varios casos como abogada en La Haya, o sea, sabes cómo funciona el tribunal, sabes cómo funcionan los jueces, ¿cuánto se van a demorar en el veredicto? No, yo diría que no tanto, porque un caso complejo podría tomar 1 año quizás de redacción. Así que quizá un poco menos de 1 año. Es un caso más acotado que los demás que hemos tenido. Aunque la Corte tiene, por supuesto, muchas otras cosas. Por ejemplo, Ucrania-Rusia, que está conociendo y que tiene prioridad. Sí, y son temas que vamos a analizar más adelante en Tele 13. Paz Zárate, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mónica Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros en este panel de mujeres, analizando, por supuesto, también el caso del río Silala, y caso que vamos a seguir reporteando, por supuesto, también toda la semana. Muchas gracias a las dos, que estén muy bien. Gracias, Titi. Buenas noches.